Natalia Mármol, soy cofundadora de Nevia Health, empresa que nos dedicamos a la distribución de test de laboratorio dedicados al diagnóstico y al tratamiento de las patologías del neurodesarrollo. Hoy tenemos el placer, porque no se puede decir de otra forma, de tener al doctor Cubrias aquí con nosotros. Doctor Cubrias, es como siempre un placer tenerle. Muchas gracias por haber aceptado compartir este ratito con nosotros. Gracias a ustedes. Sabes que ya esto se va haciendo una familia. Hoy le hemos pedido al doctor Cubrias que nos hable de un tema que últimamente estamos comentando mucho en nuestras redes. Es ni más ni menos que el tema de los ácidos grasos. Más comúnmente, creo que mucha gente los conoce por los omegas. Entonces, hoy le hemos pedido al doctor que nos explique, por un lado, qué son los omegas o qué son los ácidos grasos, y por otro lado, algo que él cuenta mucho en sus sesiones cuando uno es paciente del doctor, y es algo que ha suscitado mucho interés. Entonces las familias nos vienen y nos han preguntado. El doctor siempre habla de la importancia de la fluidez de la membrana celular, y en este caso queremos que nos hable dentro del marco de lo que sería el autismo o las patologías del neurodesarrollo. Así que nada, le voy a dar paso al doctor para que empiece dándonos una pequeñita clase de ácidos grasos. Así que nada, no le voy a presentar porque creo que casi todo el mundo le conoce, pero por favor, díganos muy brevemente, un poco, cuéntenos sobre usted. Bueno, la verdad es que esta parte nunca me gusta porque al final nunca fueron ni agradable hablar de uno mismo, pero en el fondo yo soy un médico inquieto, literalmente hablando. Un médico inquieto implica que es alguien que durante mucho tiempo en la práctica clínica empezó a darse cuenta de que existían situaciones que habían que darle una vuelta, retomando los aspectos bioquímicos que se nos habían olvidado durante tanto tiempo, para poder hacer un abordaje un poquito más coherente, perdón, de tantas situaciones clínicas que desgraciadamente acompañaban la visita frecuente a la consulta y que terminaban siendo, pues como mínimo, no tan bien manejadas como uno quisiese. Entonces, en el fondo, haber recibido una formación en el área de la medicina clínica ha permitido poder hacernos preguntas en este ámbito, que se puede hacer cualquier médico, no hay que ser médico clínico, pero para un médico clínico promedio, que dicho sea de paso, dista de estar evaluando pacientes en edad pediátrica, y yo siempre me he preguntado cómo he terminado yo viendo pacientes en edad pediátrica. Porque claro, pacientes en edad pediátrica a mí me encantan como pacientes, me encantan como niños, me encantan como lo que son, esa maravilla que nos ha dado quien sea. Vamos a no ser partícipe de un grupo y de otros, con el objetivo de poder disfrutarlos. Pero como pacientes con algún grado de alteración, a mí me gusta llamarle patología, porque hoy en día los médicos estamos muy llamados a infundir conceptualmente un diagnóstico para establecer una estructura de manejo que viene casi siempre estructurada por los sistemas. Por lo tanto, es un problema que a mí no me gusta. Cuando alguien insiste en ponerle un nombre a una patología y sobre todo a una situación clínica que es oscilante, porque uno tiene un infarto al miocardio, tiene un infarto al miocardio, eso se acabó. Pero cuando hay una condición de este tipo que es muy neurofuncional en este caso, o muy funcional, la verdad es que yo intento irme muy lejano de ese perfil. Pues ese perfil, como bien saben ustedes, muchas veces sirve solamente para encasillar al paciente y por ende el manejo. Y muchos manejos que están desde una postura muy cómoda por los sistemas, literalmente limitados. Bien. Y luego detrás de esto hay muchísima información extremadamente importante. Por tanto, yo única y exclusivamente lo que hice fue hace casi 17 años ya, estaba sacando la cuenta aquí con una doctora que se está formando con nosotros los otros días, y entre pitos y flautas casi 17 años,
es empezar a intentar entender qué pasaba detrás de los trastornos neurofuncionales, llámese trastorno espectro autista, Asperger y toda esa coletilla de conceptos que hay detrás. Secundariamente una paciente nuestra nos trajo de la mano su nené, que tenía 5 añitos, le habían hecho un diagnóstico recién de un autismo. Y yo no tenía conocimiento vasto para esto. Siempre ya nos dedicamos a entender desde el punto de vista bioquímico lo que acontecía en la mayoría de las patologías, pero no teníamos un conocimiento vasto y nos comprometimos con esta madre paciente a intentar aprender un poco de esto, a ver qué podíamos hacer. Y hasta la fecha algo hemos ido pudiendo entender. Y uno de los temas sustancialmente importantes que yo, dicho sea de paso, lo primero que quiero hacer es llamar la atención en términos conceptuales, porque este tema de los ácidos grasos y de la fluidez de membrana no es solamente un tema interesante en el paciente con trastornos neurofuncionales, es un tema interesante en todos los individuos. En todos los individuos alguna vez en la vida debían tener un estudio de sus ácidos grasos en membranas celulares. Pero cuando hablamos de ácidos grasos, es una constelación enorme de ácidos grasos, nunca mejor dicho, valga la redundancia, que pueden tener perfiles muy diferentes. Nosotros nos referimos fundamentalmente a cuando estudiamos esos ácidos grasos en las membranas celulares, cómo esto sirve como señales objetivas de lo que está aconteciendo y de qué podemos hacer para modular la respuesta de lo que está aconteciendo. Entonces, para eso yo hoy por la mañana hacía una publicación una story en Instagram, donde mostraba lo que tuve que hacer el fin de semana con mi hijo, que me enamoró, entre comillas, para que le hiciese una pizza y que la pizza demostrase lo que se asemeja a una célula, ¿vale? Literalmente hablando. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer eso y hoy ponía yo esta imagen por la mañana, y como la ven ahí, es una pizza que hicimos a mano, ¿vale? Y en esa pizza realmente lo que sale, objetivamente hablando, es un esquema de lo que fuese o cómo funciona una célula, porque esto nos permite entender lo de los ácidos grasos, ¿vale? Pero en general, para no divagar tanto, hay ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, que tienen unos roles muy importantes, totalmente diferentes unos y otros. Los ácidos grasos saturados, aquí tenéis una pizarra detrás, no sé si lo logran ver. ¿Logran ver la pizarra? Sí, se ve perfectamente, doctor. Entonces vamos a aprovechar la pizarra como la pizza. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, que son muy sencillos. Vamos a intentar aprovechar ahora la luz que nos queda para que lo podáis ver y podáis entenderlo un poquito mejor. Los ácidos grasos saturados, monoinsaturados o poliinsaturados, ¿por qué tienen importancia? Múltiples importancias y sumamente cruciales. Hay estudios, dicho sea de paso, en el ámbito de los trastornos neurofuncionales y del propio autismo, que muestra que las madres que han sido ingestoras de baja cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, estoy hablando de la serie 3 y la serie 6, los famosos omega 3 y omega 6, fundamentalmente los omega 3, porque los omega 6 ya andan sobrados en la alimentación promedio y los omega 3 andan con un déficit tremendo en la alimentación promedio. Pues hay estudios que muestran que las madres que han tenido una ingesta baja de estos ácidos grasos durante la gestación, hay una mayor tendencia estadística a que hayan niños con trastornos del neurodesarrollo a posteriori. Y hay muchos estudios que lo replican. Algún otro muestra que no hay una relación directa, pero epidemiológicamente y cuantitativamente, cuando veis los pacientes, las chicas que durante su gestación tienen niveles adecuados de DHA y de icosapentaenoico, fundamentalmente estos dos, en las membranas celulares, tienen muchísimo una tasa por debajo del 50% con respecto a los controles de desarrollar trastornos neurofuncionales. Por tanto, algo literalmente llama la atención, ¿cierto? Bueno, ese algo que llama la atención tiene relación con lo que voy a dibujar acá. Esta es una célula normal y corriente, como la pizza que le hice, además tuve que hacerla yo manualmente a mi hijo y a sus amigos. Y luego esta célula tiene una membrana o una bicapa de lípidos en el exterior. Esa bicapa de lípidos, de ácidos grasos, está conformada justamente por dos capas de grasa y una capa superficial de proteínas. Esto es muy importante. Entonces esto me recordaba un bacon. Entonces yo les puse bacon
en el extremo distal, para que ellos pudieran ver que el bacon tiene como 2 ramas de ácidos grasos y una de proteína. Vale, pues entonces en el fondo no tengo amarillo, porque el amarillo sería el de los ácidos grasos. Pero bueno, en cualquier caso, es una membrana con una bicapa de lípidos. Y esto es muy importante que lo podamos entender. Tan sencillo como esto. O sea, esta es la pared de tu casa. Esta es la pared de tus células. ¿Qué acontece? Que aquí es donde nosotros habitualmente medimos este examen tan famoso de los ácidos grasos en eritrocitos, que hemos llevado del uso de la lipidómica del siglo XXI. O sea, esto se llama en esencia hoy lipidómica. La lipidómica es la ciencia que estudia el poder de los ácidos grasos en profundidad, en salud y en enfermedad. Entonces, y esto es algo relativamente novedoso. En los últimos 10 años ha ido cambiando ostensiblemente la lipidómica de forma muy importante. Antes se tenía como concepto que los ácidos grasos eran meros productores de energía. Y hoy se sabe que los ácidos grasos son extremadamente importantes porque de ellos depende en gran medida la respuesta inflamatoria del organismo. Y esto es sustancialmente importante. De ellos depende en gran medida parte de la inmunidad del organismo que lleva implícito la respuesta inflamatoria. Y de ellos depende en gran medida ciertas funciones celulares que son impepinables. Por ejemplo, del nivel de colesterol que hay en diferentes células a nivel neuronal, se infiere una mejoría ostensible del comportamiento de individuos promedio o no. Y esto se ha visto en individuos psiquiátricos con trastornos esquizoides y se ha visto también en individuos con trastornos, vamos a silenciar por aquí para que podamos hablar. Ya lo voy haciendo. A ver si lo podéis hacer. Vale, y se ha visto en individuos incluso con autismo. O sea, hay casos de individuos con autismo que tienen niveles muy bajitos de colesterol, muy bajitos, identifíquese el colesterol como un ácido graso más, y ese colesterol cuando está muy bajito, infiere que la respuesta de diferentes neuronas, astrocitos y otras que favorecen en la comunicación entre ellas, la difusibilidad neuronal, merma de forma ostensible. De hecho, hay niños que en esta condición, cuando en la analítica, tú le haces la analítica y ves que tiene un colesterol muy bajito, ya es un dato muy interesante que tú dices, Dios mío, qué bueno, porque esto lo podemos cambiar así de rápido y esto tiene beneficios sustancialmente importantes desde el punto de vista de su comportamiento. Fuera de estos ácidos grasos de membrana, estoy hablando de manera general, o sea, niveles de colesterol bajo con niveles de apolipoproteína B bajo están correlacionados inversamente proporcional con la profundidad del autismo. O sea, mientras más baja está esta apolipoproteína, que es una que transporta colesterol a diferentes células, si el carro transportador del colesterol, mientras más bajo esté, más problemas tenemos a nivel neurofuncional, ¿vale? Y esto es absolutamente medible en cualquier individuo. Y no solamente sirve medir colesterol total, LDL, HDL, sino hay que medir apolipoproteína B y apolipoproteína 1. Y esto nos permite tener una idea global de lo que está aconteciendo. Hay otros fenómenos que seguro que muchos de ustedes conocen, que es la deficiencia que tienen muchos pacientitos en trastornos neurofuncionales con las carnitinas, con la L y la acetil-L-carnitina. La acetil-L-carnitina es una transportadora importante de ácidos grasos al interior de la mitocondria. La mitocondria la vamos a dibujar aquí. En esta celulita hay una organela sustancialmente importante que se llama mitocondria, que se encuentra por aquí y que la célula que menos tiene 250 mitocondrias. Una barbaridad. Es la fábrica de producir energía de nuestras células, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta la actividad mitocondrial. Luego tenemos por aquí el núcleo, donde está nuestro ADN metido, guardadito en las histonas, ¿sí? unas enzimas que lo protegen, que intentan que no se agreda, que no se lesione. Y luego por acá, y vamos a poner un color diferente, está otra organela muy importante llamada citoplasma. Citoplasma. El citoplasma es donde se gesta la respuesta inflamatoria inicialmente. Bien, estos ácidos grasos que están en la periferia son los que son partes de esta membrana. Entonces aquí tenemos ácidos grasos saturados, que dan estructura, es como esta pared, ¿no? Es más rígida porque tiene estructura. Ácidos grasos monoinsaturados, que dan cierta flexibilidad. Entonces, entre la relación entre ellos, si hay muchos más saturados que monoinsaturados, habrá más rigidez que fluidez. De todas maneras, los que median de forma más importante la fluidez son los ácidos grasos poliinsaturados, o en inglés polyunsaturated fatty acids. Estos ácidos grasos poliinsaturados, que son los más importantes de este, nosotros no es que dejen de tener importancia, pero sin lugar a dudas estos se llevan el gato al agua, pero sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque estos ácidos grasos poliinsaturados, que podemos dividirlos en serie 3 y serie 9, perdón, serie 6, o omega 3 y omega 6,
tienen un rol sustancialmente importante en cómo la célula va a amplificar la respuesta inflamatoria o no. Habrán leído muchos de ustedes que en el contexto de los trastornos neurofuncionales hay diferentes patrones estructurales bioquímicos que se repiten frecuentemente. Uno de ellos es la inflamación. Hay tendencia al estrés oxidativo y la inflamación. Si yo me inflamo por encima de lo que debía inflamarse en nuestras células, siempre va a terminar oxidando de más a los tejidos. Y si yo de base tengo una vulnerabilidad genética frecuentemente encontrada en trastornos neurofuncionales en el sistema antioxidante endógeno, que son 3 enzimas que están en este entorno, una fundamentalmente que protege las membranas, es la famosa glutatión, esa que todos queremos tener bien y queremos aportarle a nuestros niños. Otra que es muy importante, que se encuentra en el citoplasma, que se llama superóxido dismutasa citoplasmática. Otra muy importante que se encuentra en la mitocondria, que se llama superóxido dismutasa mitocondrial. Y otra que se encuentra de forma general, que se llama catalasa. Y tenemos 4 enzimas que protegen a las células de la oxidación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el lenguaje que habitualmente obtenemos en el contexto bioquímico que estudiamos en muchos trastornos del neurodesarrollo lleva implícito deterioro de estas enzimas y un estado proinflamatorio, un estado extremadamente importante en términos oxidativos, entonces tenemos que empezar a pensar en cuáles son las herramientas que amortiguan esto y evitan de que esto se exprese más desde el punto de vista clínico o no. Pues una de las más importantes parte aquí en el citoplasma y es los niveles de vitamina D del paciente. Por eso es que muchos pacientitos con trastornos de neurodesarrollo tienen niveles muy bajitos de vitamina D. Otro de los factores importantes es los niveles de eicosapentaenoico, que es un tipo de omega 3 de la serie 3, ¿vale? El famoso EPA, ¿ok? Y es que estos dos actúan frenando un factor de transcripción inflamatoria llamado NF-kappa beta. Yo sé que es un rollo bioquímico, pero esto hay que entenderlo medianamente para saber el valor que tienen los ácidos grasos, porque si no, nos quedamos a medio. Bueno, este NF-kappa beta se activa fisiológicamente cuando aquí en la célula hay una antena, llamémoslo así, que es un receptor de membrana, que ese receptor se expresará más o menos en dependencia de la fluidez que tenga la membrana, ¿vale? Si es fluida, la expresión es fisiológicamente adecuada. Si es rígida, tiende a sobreexpresarse. Si se sobreexpresa el receptor, entonces un cambio brusco de temperatura, una infección viral, bacteriana, un traumatismo, el hecho de no dormir adecuadamente, de tener un nivel de estrés importante en el día a día, estar en un ambiente tóxico, ojo, es muy importante, tanto tóxico externo como de autotoxina que producimos a través de la alimentación o de endotoxina que producimos a través de del propio influjo hormonal del organismo. Todo esto actúa como un estimulante de esta antena para que este bandido que se llama NF-kappa beta se desplace al núcleo y aumente la producción de una serie de sustancias llamadas citoquinas inflamatorias, entre ellos el TNF-alfa famoso. Bueno, haciéndolo corto, ese TNF-alfa emite una señal vía una enzima que se llama fosfolipasa 2 a las membranas celulares y dice, libérame los ácidos grasos que tienes, que necesito inflamarme. Esto es fisiológico 100%. Hasta ahora, por este mecanismo nos defendemos de todas estas infecciones, de todos estos virus, y de cuando no hay infección o virus, lo que se promulga es inflamación y oxidación. Porque no sabe diferenciar que es por un virus o es porque vivimos en un ambiente tóxico, porque tenemos metales pesados, porque estamos expuestos a cargas tóxicas, porque hay un nivel de estrés importante, porque mis niveles de dopamina son 3 veces más de lo que yo debía tener y por ende genero las catecolaminas adrenérgicas, el estrés vía catecolaminas adrenérgicas, vía adrenalina, genera una respuesta muy similar. ¿Qué significa eso? Significa que cuando ha llegado la señal hasta aquí y le dice a los ácidos grasos que se liberen, va a depender de los ácidos grasos que existan en las membranas para que la liberación sea explosiva, nefasta, demasiado suprainflamatoria, demasiado oxidativa, o sea, la adecuada fisiológica, atenuada y resuelta, autorresuelta que se llama. Eso se le llama, en términos bioquímicos, rociolómica. Da igual. O sea, es una inflamación que se dispara, ataca al individuo externo, que sería virus o bacteria, y si no tengo, ¿a quién ataco? Entonces tengo que tener correctores de la inflamación. Y esos correctores de la inflamación y esos elementos que actúan como booster o no, dependen de esos ácidos grasos de la serie 3, fundamentalmente, versus la serie 6. Entonces ahí existe un ratio archiconocido de ácido araquidónico, representante de la serie 6, versus eicosapentaenoico barra docoxahexanoico, representante de la serie 3.
Hoy vimos un niñito del grupo de ustedes, dicho sea de paso, niñito de A Coruña, creo que del norte de España, que tenía un ratio, para que tengáis una idea, lo fisiológico que debe acontecer en el ratio omega 3, omega 6, partido omega 3, debía ser como mucho de 5:1, 5 de omega 6 versus 1 de omega 3. ¿Sabes cómo está la población general europea? 30:1, 27-30:1. ¿Sabes cómo está la población norteamericana? 75-100:1. Una barbaridad, tremendo. Si tú coges esos dos datos y ves estadísticamente hablando la frecuencia de trastornos neurofuncionales en Europa con Estados Unidos, hay una correlación bastante interesante. Desgraciadamente es así. Vean, factor importante que está relacionado con lo que te decía anteriormente, de que hay estudios, e incluso hay unos publicados en septiembre de este año, de una doctora en California que muestra objetivamente que es necesario dar muchísimo más omega 3 a nuestras chicas embarazadas porque el porcentaje estadístico es muy alto de trastornos neurofuncionales a posterior de las chicas que tienen muy bajos niveles de omega 3. Bien, en cualquier caso, este ratio que nosotros comentábamos anteriormente debía ser, como te decía, 6:1. Incluso hay algunos estudios bibliográficos objetivamente interesantes que muestran que lo ideal es que fuese 1:1. Y si la población en general es 27-30:1, población en general que presenta patologías, porque habitualmente no se estudia en todo el mundo, de hecho no se estudia en todo el mundo que tiene patologías tampoco, tristemente. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Este niñito que vimos hoy en la mañana tiene 67:1. 67:1. Si tú no puedes tener 67 veces más de elementos proinflamatorios que de elementos que regulan la inflamación. Y eso hay que entenderlo, aunque no sea con todo este vericueto de nombres y tal, pero de forma global. O sea, si yo corrijo ese ratio de las membranas, yo atenúo la respuesta inflamatoria y por ende oxidativa. Se oxida menos mi niño, se inflama menos mi niño. ¿Y eso en qué influye? Ahí está el meollo del asunto. O sea, si tú inflamas menos, vamos a llamarlo así, ¿vale? No quiere decir que no puedes cortar la inflamación 100%, eso es lo que hacen los corticoides. Corticoide que quita la inflamación porque bloquea esta enzima fosfolipasa 2, te quita tu capacidad de inmunidad. Por lo tanto, eso no puede acontecer. Pero si tú atenúas la inflamación a un valor fisiológico donde haya materia prima para inflamar y para bloquear la inflamación, me inflamo y bloqueo, me inflamo y bloqueo. Pero cuando tú tienes un nivel de serie 6 aquí arriba y un nivel de 3, hablando de serie 6 araquidónico y un nivel de icosapentanoico, docoxesanoico aquí, yo me inflamo 10 veces y no tengo quien me bloquee y se mantiene inflamado. Pero cuando esta inflamación se mantiene per se en el tiempo, genera un metabolito por aquí que se llama malonilaldehído, da igual como se llame, medible, dicho sea de paso, que ya nos amputa, no interesa que siga habiendo elementos que induzcan respuesta inflamatoria, adquiere autonomía esto. Y cuando esto adquiere autonomía, se mantiene vamos, años, una tendencia proinflamatoria per se. Y esto acontece, no te puedes imaginar en cuántos niños con trastornos neurofuncionales, incluso en niños sin trastornos neurofuncionales que tienen otras patologías, porque esto tiene un orden tremendo, ¿eh? Fijaros, esto sí es troncal e importante, que por esta vía se expresan patologías, mayor número de patologías oncológicas, cardiovasculares, osteomielticulares y neurodegenerativas y neurofuncionales. Y por esta otra se expresan, digo esta otra porque aquí va la vía de la 5-lipoxigenasa, que no quiero liarles la cabeza con tanta bioquímica, pero se expresa de forma muy importante las patologías dermatológicas y las patologías broncoconstrictivas, asma bronquial y la patología digestiva inflamatoria, colitis ulcerativa. Estamos viendo cada vez más niños con trastornos neurofuncionales con niveles de calprotectina en el cielo, como si estuviesen teniendo una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn. Y esto oscila, y gracias a Dios oscila, y lo podemos retraer a que no se exprese la patología, pero si se mantiene en el tiempo puede inducirlo. Hay una objetividad clara y precisa de que en los trastornos neurofuncionales frecuentemente hay una neuroinflamación, una neuroexcitotoxicidad. Pues esa neuroinflamación, hay estudios muy interesantes que muestran que teniendo este ratio corregido, nosotros podemos bajar hasta un 75% esa neuroinflamación. Fijaros el valor que tiene, porque luego estos ácidos grasos son liposolubles, o sea, son solubles en grasa. ¿Dónde se meten? En las membranas celulares, ¿vale? Si estas membranas son flexibles, pasa una cosa importante, que nos comunicamos. ¿Sabes por qué está ocurriendo esto? Y tú tienes todo este grupo de gente que te sigue, porque tú eres flexible, literalmente, porque tú le entregas datos, les ayudas
Y estamos haciendo un trabajo que es importante para muchos, porque si fuésemos rígidos y no quisiéramos entregar nada, fuéramos equitativos a una membrana celular rígida como un palo. Y entonces una célula que está al lado de otra y esta le puede ayudar a la contigua, se deja ayudar siempre que hay flexibilidad en las membranas. Entonces son ventanitas, ¿vale? Son espacios que yo logro de comunicación con el exterior. Esos espacios son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando esta mitocondria produce 34 moléculas de energía, por cada molécula de glucosa y de oxígeno, se liberan productos de desecho a través de estas ventanitas. Y la célula funciona sin acumular basura. Si estas ventanitas están rígidas, lo que hace es acumular basura. Y nuestros niños envejecen de forma acelerada en términos neurofuncionales. Y eso es muy importante. Eso es sustancialmente importante. No por el patrón de envejecimiento, porque no van a cumplir 50 cuando tienen 12, pero el ámbito neurofuncional se deteriora ostensiblemente. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Fuera del contexto de las propias membranas celulares y de la fluidez de las membranas, trae consigo esto que si mis membranas son fluidas, los receptores para las hormonas que están a nivel de membrana se activan mejor. Por tanto, mi señalización fisiológica del eje hipotálamo hipofisario adrenal, o sea, de mi cabecita, de mi tiroides, de las glándulas del organismo, funciona de forma adecuada. Si esto no ocurre, es imposible, es inviable. Se limita el funcionamiento. Tienes niveles en sangre hormonales muy buenos o regulares y niveles intracelulares de una acción muy bajita. Entonces, es tremendo el valor que tienen los ácidos grasos en membrana. En membrana como representación de este esquema que les estoy mostrando. Pero a nivel sistémico, los ácidos grasos, al ser liposolubles, vuelvo y repito, se meten en las membranas, donde hay ácidos grasos, donde hay más grasa en un individuo normal y corriente. El 60% del cerebro es grasa, del cual cerca del 50% y se sabe que es DHA, que es un tipo de serie 3, de este omega 3 del tipo DHA. Entonces, son varios puntos que son muy importantes. Si nosotros necesitamos aumentar los niveles de DHA a nivel cortical, a nivel cerebral, necesitamos un DHA que atraviese la barrera hematoencefálica. No todos atraviesan la barrera hematoencefálica. De hecho, la mayoría no atraviesan la barrera hematoencefálica. Ahí necesitas unos específicos. Si lo que necesitas es corregir sistémicamente la respuesta inflamatoria que tiene el organismo, muchas veces se requiere de DHA, pero aún más se requiere de eicosapentaenoico o EPA. Esto varía, porque es impresionante cómo puede cambiar entre un niño y otro los resultados analíticos. Y los resultados analíticos son la única guía, porque hoy en día sí es cierto que hay un déficit general global, porque nosotros tenemos un problema serio con esto, es que el aporte de omega 3 en la población en general se ha visto muy limitado objetivamente, porque hoy en día nuestros pescados azules que fuesen las fuentes ideales están llenas de mercurio, la mayoría hasta la coronilla, excepto las anchoas, boquerones y sardinas. Hasta la caballa tiene mercurio, la caballa del Mediterráneo tiene mercurio, que es tremendamente importante, y eso la gente lo ingiere en el día a día sin saber que esto es un factor de riesgo cardiovascular para individuos que no tienen estas alteraciones de tipo neurofuncionales, pero que es muy importante. Pero anyway, no vamos a gastar energía en eso. Dando un paso atrás, es crucial entender que estas fuentes de omega 3 están muy capadas en la alimentación del individuo promedio. Las fuentes que no son con carbono 20 o 22 tienen muy poca valía. En los niños no tanto, porque los niños tienen la capacidad de convertir, por ejemplo, ácido alfa-linolénico, que es la serie 3 troncal, ¿cierto?, en EPA y DHA. La conversión no es gratificantemente la mejor, no hay duda alguna. Hay que ser objetivo. Hay una restricción bioquímica dado porque la actividad enzimática no es de las mejores, pero esa actividad enzimática va disminuyendo su expresión de trabajo en la medida que el individuo está más inflamado y más oxidado. Por tanto, más encima, el perfil de ellos muchas veces que tienen mucha inflamación y mucha oxidación hacen que estas enzimas se depauperen. Hay que tener en cuenta, señores, globalmente, y hoy se lo decía una mamá también, es que las enzimas fisiológicamente se deterioran en su actividad cuando hay un nivel de estrés oxidativo marcado. Esto es muy importante porque a veces nos dejamos guiar por estos patrones genéticos de polimorfismos, SNPs por SNPs, y parece ser que los SNPs nos van a dar los puntos claves para resolver el asunto. No es así.
si tenemos un estrés oxidativo marcado, un potencial inflamatorio marcado per se, una depresión de los niveles de glutatión, activaciones del ciclo de metilación, afectaciones del ciclo de metilación con niveles, como vimos hoy, un pacientito con un nivel de cisteína cercano a 0. Es imposible. La cisteína es el precursor fisiológico del glutatio. Entonces, más que tener una actividad enzimática que se va a sobreexpresar y va a marcar el camino por el cual hay que tomar decisiones terapéuticas con un niño X, oye, lo que se tiene es un contexto bioquímico que favorece que esas enzimas disminuyan su capacidad de rendimiento. Entonces, no solo tenemos un SNP, si tenemos encima del SNP un componente bioquímico sistémico que está favoreciendo que se deprima la actividad enzimática. Hay que empezar al revés. Hay que empezar controlando inflamación, estrés oxidativo como elemento troncal para que nuestra actividad enzimática celular eche a andar. A veces te encuentras en los ácidos orgánicos en orina, te encuentras marcadores de disfunciones mitocondriales, de disfunciones del ciclo de Krebs. Madre mía, ¿cómo es posible? Claro, entonces el contexto que hay de base es extremadamente importante y no estudiamos esto. Y esto es algo que yo he traído al mundo de los trastornos neurofuncionales, porque somos pocos médicos a nivel mundial los que hablamos de estos temas. Y yo creo que somos pocos porque tal vez el médico promedio no le dedica tiempo a ver que esto es un tema troncal. Y esto es un tema troncal, porque si seguimos detrás del SNP 1, 2 y 3, que si la CON, que si la NAC, que hay que tener la información, no estoy diciendo que no, pero hay que tener en cuenta que si esa información va a estar más pachucha, más afecta, cuando mi nivel de estrés oxidativo es marcado, como un pacientito que vimos ahorita, con un nivel, una glutatión bajísima, una superóxido dismutasa bajísima, un nivel de estrés oxidativo marcado, un nivel de vitamina C, vitamina E, vitamina A bajísimo. O sea, al final de cuentas, basta ver eso para darte cuenta que el nivel de estrés oxidativo de ese niñito está aquí arriba. Y cuando el nivel de estrés oxidativo esté aquí arriba, entonces se va a depauperar toda su cascada de actividad enzimática fisiológica. Y si eso nos pasase a nosotros sin tener trastornos neurofuncionales, comillas, posiblemente empecemos a tener síntomas neurofuncionales. Es un tema, perdona que me haya pillado todo este tiempo para hablar, pero es que es un tema que yo creo que hay que darle esta vuelta para que se pueda entender que ya no es fácil, porque esto es un cortejo de reacciones fisiológicas que son bastante más complicadas, pero que hemos intentado ponerlo de una forma más sencilla, muy sencilla. Pero yo creo que es un tema importante que se está quedando a la palestra, digamos, en muchísimas intervenciones con trastornos neurofuncionales. Se está dejando esto de la mano y es importante. Ya hay estudios que muestran que corrigiendo estos ratios inflamatorios ya hay beneficios a nivel del funcionamiento neuronal en términos clínicos. No estamos hablando de que sea medido por un SPECT o que sea medido por una imagen, un radioimagen que nos permita hacer un diagnóstico específico. No, clínicamente, porque no hay mejor repercusión clínica que la que logran ver los padres. Por tanto, y eso ha sido evidenciado hasta la fecha. Que una golondrina no hace verano, ese es un lema mío, no hay duda alguna. Una golondrina no hace verano. ¿Que esto es el meollo del asunto? No, tampoco. Pero es troncal. O sea, en el fondo, vuelvo y repito, si nosotros empezásemos a estudiar, fijaros que todo interfiere aquí. Si nosotros tenemos un niño con un nivel alto de metales pesados, que frecuentemente ocurre, no es nada infrecuente en los trastornos neurofuncionales, ¿dónde se meten los metales pesados? Aquí. Y cuando se mete el mercurio ahí, el arsénico ahí, el plomo ahí, el aluminio ahí, lo primero que genera es una oxidación de estos propios PUFA, ácidos grasos poliinsaturados, y los oxida y pone la membrana rígida. Entonces, hay que tener en cuenta que un niño que tiene unos niveles importantes de metales pesados, aportar omega 3 sin corregir paralelamente el nivel de estrés oxidativo puede ser un arma de doble filo. ¿Entendéis el concepto? Si yo aporto más materia prima oxidable y tengo un nicho lleno de metales pesados, estoy induciendo más oxidación, ¿ok? Y a su vez no aportarlo, caramba, es dejar de usar una herramienta importante para terminar por atenuar esa inflamación. De esto hablaremos en un par de semanas con un compañero que le tengo mucho aprecio, que es un gran estudioso de la inflamación. Y pretendemos hacerlo en Twitch, así que espero que no se lo pierdan, porque yo le he puesto un reto, que es hablar de inflamación para el profesional y para el no profesional, para que lo podamos entender. Porque la inflamación es un mecanismo absolutamente necesario como momento crucial para defendernos de virus, bacterias, hongos y demás. Pero si yo no tengo de quién defenderme, me empiezo a hacer daño a mí mismo y al entorno circulante,
Y esto es muy importante, muy negativo desde el punto de vista de salud. Y termino con un inciso. Saber de los ácidos grasos que tenemos en las membranas, deberíamos saberlo todos y de todo. Hombre, si hay que dar prioridad, sin lugar a dudas, a los niños, pero hay que saber de todos y de todo. Esto es muy importante. Tenemos posibilidad de sintetizar omega 6 araquidónico sin apenas problemas. De hecho, lo que genera inflamación tiende a producir más omega 6. Es una pescadilla que se muerde la cola. Sin embargo, omega 3, nanay de la China. Doctor, ¿le parece si pasamos a las preguntas? Que se está animando la gente después de haberle escuchado. Yo creo que todo el mundo quiere preguntarle cosas. Me han ido pasando, tanto por privado como en el chat, entonces le voy a hacer algunas. Empezamos por, a ver, una persona pregunta, ¿cómo se puede suplementar si la persona es alérgica a la gran mayoría de las fuentes de omegas? Es un problema súper complicado suplementar a estos niños. Cuando tenemos una situación como esta, frecuentemente necesitamos, yo se lo comentaba a una madre que estuve hablando hoy con ella de esto, muchas veces cuando tenemos una situación como esta, muchas veces necesitamos abordar vía endovenosa, que no es lo que habitualmente se hace con los niños, y que es un problema, pero muchas veces necesitamos abordar vía endovenosa porque no hay forma de que toleren por vía oral. Pero lo más jodido de este asunto es que la tolerancia por vía oral, mediado por las propias intolerancias y no por alergias propiamente tal, tienen una base muy correlacionada con los bajos niveles de omega 3 en membrana. Entonces, son situaciones difíciles, hay que enfrentarlas con cada paciente. Habitualmente nosotros empezamos a utilizar y primero intentamos medir las enzimas que vaticinan que haya la capacidad de producir serie 3 de tipo EPA y DHA a partir del linolénico, y empezamos a dar fuentes de linolénico y no de EPA y DHA, que sería lo ideal terapéuticamente hablando, una respuesta más rápida. Pero eso es una situación que hay que verlo con cada paciente objetivamente, si no es imposible. Es de las situaciones más difíciles. Se logra, hemos tenido pacientes que hemos empezado con fuentes muy troncales, muy de ácido alfa-linolénico, y luego al cabo de 3-6 meses hemos empezado a tolerar gotitas, literalmente gotitas, y al cabo de 2 años se toman una perla perfectamente de un buen DHA sin ningún problema. Pero es un trabajo de titanes, no hay duda alguna. Hay que ir ajustando varios factores, sobre todo el contexto disbiótico paralelo que suelen tener. Muy bien, muchas gracias, doctor. En el caso de la suplementación, ¿usted se la plantea como un tema de por vida o como un tema de llenar las reservas y esperar que el cuerpo empiece a funcionar mejor? Respondo con un ejemplo. Yo me tomo 2,7 gramos 5 veces en semana de EPA y DHA. Esto hace más o menos unos 17, 20 años. Capaz que por eso tengo energía para pensar. Tenemos una necesidad. Mira, hay algunos nutracéuticos que son literalmente una necesidad imperiosa literalmente de suplementar. Y uno de ellos es un buen omega 3. Podemos hablar de otros, la vitamina D, el magnesio. Es objetivamente hablando muy importante, pero no nos queda otra. Es que ya te digo que tenemos posibilidad de producir araquidónico a partir de diomo gamma linolénico y gamma linolénico, y sin embargo no tenemos apenas posibilidad de inducir una producción interesante de eicosapentanoico y docoxahexanoico. Para aquellos que no le siguen, ¿puede hacer la versión corta, referirse a ellos por el EPA o DHA? Lo digo porque habrá mucha gente que cuando dice el nombre, con el nombre y apellido, digamos así, no le siguen. ¿Puede volver a decir lo que acaba de decir en versión para los que no le seguimos con el nombre entero? ¿Pero te refieres a que el EPA es el eicosapentanoico? Sí. ¿Y el DHA es el docoxahexanoico? Hay una triada que es EPA, DHA y ojalá DPA. El DPA tiene mucho que ver con el comportamiento neurocognitivo, que es un primo intermedio entre el DHA, entre el EPA y el DHA, que es el docoxapentaenoico. O sea, eicosapentaenoico, docoxahexanoico, docoxapentaenoico. EPA, DHA y DPA. Ya está. Siempre que le escucho me maravilla que sea capaz de decir todos estos nombres tan rápido
y poder siempre conectar toda esta información. Es una cosa que no me canso de decirlo en los grupos cuando hablamos de usted, que siempre digo que tiene una mente que para mí realmente debe haber tomado mucho omega durante muchos años, porque es increíble escucharlo hablar de todas estas cosas como el que habla de las cosas más sencillas del mundo. Perdona, lo tenía que decir. Es que da gusto escucharle. ¿Sabes lo que te agradezco las palabras? No hay duda alguna. Yo creo que yo le decía hoy en día a esta chica que está, esta doctora que está aquí con nosotros, que creo que los médicos perdemos mucho tiempo siguiendo estructuras protocolares cuando hay que ceñirse al manejo troncal, biológico, fisiológico, bioquímico de las entidades que se cronizan en el tiempo. O sea, todo lo que es vamos a llamarle, a mí no me gusta llamarle patología crónica, pero todo lo que es un problema que se croniza en el tiempo debe merecer el acercarse a la biología, a la bioquímica, a la fisiología, obligatoriamente, porque si no, no hay paso adelante. Ya lo saben ustedes muchísimo, que cuando caen en las estructuras protocolares convencionales, son A, B, C, A, B y C. Le hago el microarray y esto, aquello, no tiene alteraciones genéticas. Le hago el exosoma, más soma y más soma y más soma. No hay, el 99% no hay alteraciones genéticas que denoten una patología especial. Aún así, habiéndola, el poder corregir o acercarnos a corregir el valor del medio interno, el valor de la inflamación, del estrés oxidativo a nivel sistémico, siempre es favorable para todos. Yo creo que le echo mucho de menos y la verdad es que por eso nos dedicamos hace unos años a formar médicos en esta área y tenemos la suerte de decir que por lo menos hace 8 años que estamos formando y que hay un número ya de médicos, caramba, que hablas de esto y parece que te están entendiendo, porque es un tema complicado, ¿eh? Yo ponía los otros días en Instagram un post de que salió publicado en no sé qué sitio de un muchachito muy triste y uno muy alegre. El que estaba alegre le señalaba para que está triste y el que está triste decía, yo no estoy alegre porque solo sé bioquímica. A mí me pasaba mucho tiempo. Entonces, y no es porque sepa solo bioquímica, sino porque yo creo que es fundamental. Tenemos que rescatar esto para poder ser coherentes, si no es muy complicado. Y entiendo que muchos padres, caramba, yo entiendo que yo ni soy el dueño de la verdad absoluta, ojo, vamos, eso se los puedo asegurar. Y lo que les puedo asegurar también es que cualquier cosa que hagamos tiene que ser coherente y entendible. Yo no puedo haber cosas en el aire. Ese es el asunto, por lo menos siempre que podamos. Perfecto. Seguimos con las preguntas que se está animando la gente. A ver, voy a coger la última. ¿Cómo influye el omega 7? ¿En qué horario se le debe dar? ¿Es mejor líquido o cápsulas? Preguntan. Habitualmente la mayoría de las cápsulas lo que tienen adentro es un componente líquido, literalmente hablando. Las cápsulas no es que tengan un componente no líquido. O sea que al final de cuentas abrir una cápsula y dársela, el asunto es el siguiente: cuando la cápsula la abres y les pones a la luz, se tiende a oxidar. Los ácidos grasos poliinsaturados tienen dobles enlaces, con dobles cadenas susceptibles a oxidación. Esos dobles enlaces son puntos en los cuales se oxidan. O sea, al oxidarse, cambian de su posición cis para trans y se ponen rígidos. A veces medimos en los niñitos ácidos grasos de eritrocitos, vemos niveles elevadísimos de trans. Le decimos a los padres, pero ¿cómo le vas a dar tanta porquería de la comida? ¿Cómo lo llevas a comer tanta basura? No, doctor, yo... Ay, doctor, dele al ordenador, al unmute. Perdón, he sido yo. Ok, again. Perdón. Pues te decía, a veces le decimos a los padres, ¿cómo le das tanta porquería? Por si tiene ácidos grasos trans. Y me juran, doctor, yo no le he dado ácidos grasos trans. Y yo antes, al principio no les creía, me los retaba. Y ahora les creo, porque es cierto que aprendí con el tiempo, porque esto se aprende cada día, de que los ácidos grasos poliinsaturados, esos buenos, maravillosos de los cuales hablamos, si hay un nivel importante de estrés oxidativo, se oxidan y se transforman de cis para trans. Y un ácido graso trans en una membrana es una bomba de relojería. Entonces, sí, claro, es importante que se tienda a dar una fuente de ácidos grasos de la serie 3, siempre, idealmente, que venga con los antioxidantes que corresponden. Habitualmente es con vitamina E.
De eso podríamos hablar un resto, porque esto tiene tela marinera, ¿no? Porque hay cosas importantes en términos de ácidos grasos, en la fuente de ácidos grasos que se deben dar a los niños, así como al resto de la humanidad. Los pueden, y aquí seguro que aclaro alguna pregunta. Vienen habitualmente en forma de triglicérido natural, triglicéridos resterificados, etiléster o fosfolípidos de membrana, ¿vale? Como fosfolípidos, ideales, geniales. Como triglicéridos resterificados, bastante bien. Naturales, bastante bien. Etiléster, nunca como etiléster. Y hay algunos de venta por ahí, con muy buen marketing, muy buen packaging, muy bonito, que son etiléster. Y el etiléster, cuando tú lo tomas, un porcentaje de él, no poco, alguna literatura cita hasta un 25%, se transforma en alcohol. Y ya veremos que tomando omega 3, como si estuviéramos tomando chupitos de alcohol cada día. Para un niño que tiene una vulnerabilidad hepática para favorecer su capacidad de para dificultar su capacidad de toxificación. Y esto se transforma en acetaldehído, ya a nivel del sistema nervioso central, afecta su rendimiento cognitivo y además disminuye un 42% su capacidad absortiva gastrointestinal. Por tanto, etiléster nunca, por favor, por el amor de Dios, etiléster nunca. En forma de triglicérido natural, resterificado o fosfolípidos de membrana. Y luego, que venga, que idealmente, por lo menos el 90%, o como mínimo el 80%, si vienen perlas, de la perla sea producto activo. Porque a veces te venden una perla que parece una bala, el 50% es producto activo y el otro 50% es basura. Comillas, ¿no? Entonces, debe ser por lo menos un 80 o 90% de producto activo, ¿vale? Y de esa forma estamos acercándonos a tener un omega 3 de calidad. Hoy en día, que cumpla las normas IFOS, International Fish Oil, fundamental, porque si no, hay omega 3 muy baratos que están llenos de mercurio y son un vehículo de mercurio, y esto hay que cuidarlo. Sobre todo en países donde hay tal vez menos opciones, ¿no? Para poder tirar de esta fuente de omega 3. Perfecto. Quería comentar, hacer un inciso, sobre todo para la gente en España. Hace tiempo tuvimos la suerte de charlar con la directora de NUA. NUA es una marca de omegas española, la cual desde el principio Mercedes fue súper generosa con nosotras y toda la gente que sabe que está en el grupo sabe que nos dan un súper descuentazo para todos los miembros dentro de la familia del neurodesarrollo. Os lo digo porque es un muy buen producto a tenerlo en cuenta y sobre todo porque los omegas cuando son buenos son caros y viene muy bien ese descuento. Así que os lo dejo ahí para que sepáis que lo podéis conseguir. Además, Mercedes no engañaría a nadie. Yo la conozco y Mercedes, aparte de tener un conocimiento profundo de lo que estamos hablando, ella no podría dormir sin engañar. No, y el año pasado nos redactó todo un documento contando, según su experiencia, las mejores dosis, según las edades, según un poco los diferentes... Ya sé que ha dicho que no le gustaba decirlo de patologías, pero bueno, las diferentes problemáticas, vamos a llamarlo así. Y es un documento que mucha gente a día de hoy lo sigue pidiendo porque realmente viene muy bien. Así que nada, yo gran respeto por Mercedes, siempre que le hemos preguntado cualquier cosa, siempre que le hemos invitado a participar en actividades que hemos hecho, siempre ha estado ahí para echar una mano. Así que ojalá más gente se preocupará tanto por nuestro sector, digámoslo así. Otra preguntita. Está referida a los test. Antiguamente, vamos a decirlo así, todos pensábamos en el test de ácidos grasos como el test sencillo, porque se hacía, te hacían un pinchacito en el dedo, se sacaban una gotita de sangre y uno hacía el test de ácidos grasos. Ahora, y sobre todo, casi diría gracias a usted, hemos ido todos evolucionando, entonces ahora ya cuando se pide el test de ácidos grasos ya se hace la diferencia entre si es eritrocitario, o sea, lo que estaba hablando usted, de analizar la membrana, o bien el otro, ¿vale? Que me gustaría que explicara un momento la diferencia entre hacer un test con sangre seca o hacerlo, el que estamos hablando, de medir los ácidos grasos dentro de la membrana. Siento corregirte, pero hoy en día... No, corríjame, yo me equivoco muchísimo. Puedes hacer perfectamente un test de ácido graso en eritrocito con sangre seca. Y eso es una suerte para los que no están tan cerca de grandes laboratorios. Ostras, ¿vale? Pues eso sí que no, eso no lo sabía y en realidad pensaba, porque muchas veces no,
gente en Latinoamérica sobre todo siempre nos anda preguntando y pensábamos que tenía que ser con sangre fresca, llamémoslo así. No. Pues es una súper noticia. Es una tecnología que se está evidenciando. Claro, la diferencia es muy importante porque ácido graso en sangre versus ácido graso eritrocitario. El eritrocitario te está diciendo qué es lo que está aconteciendo en la membrana en los últimos meses. Y en sangre te está diciendo qué es lo que está aconteciendo en dependencia de lo que tú comiste en los últimos 24 o 48 horas. Entonces no tiene nada que ver. Nosotros necesitamos saber lo que está en la cuenta corriente y no lo que está, digo, en la cuenta de ahorro y no en la cuenta corriente. Pero la cuenta corriente sale y entra con facilidad. En la cuenta, este es el que es importante. Por eso pero entonces, perdón, que ahora me he confundido. ¿Podríamos hacerlo el test de ácidos grasos eritrocitarios en sangre seca? ¿Se puede? Se puede, se puede. Sí. El laboratorio Calderón tiene un modelo y creo saber, digo, pues no lo he visto todavía. Pero también, pero... Sí, pero bueno, tú lo puedes hacer en sangre. Tú en sangre puedes hacer el eritrocitario o en plasma o en sangre. Sí. ¿Vale? Y habitualmente, hoy en la actualidad, ya Calderón, laboratorio Calderón, sin conflicto de interés ninguno, pero al final buscamos lo que nos resuelve, ¿sabes? Y no dudo que el propio Teletest lo pueda tener, ¿no? No tengo idea. Teletest lo hace con pinchazo, pero según yo tenía entendido, no era el equivalente al... Es eritrocito, porque yo hablé con José María al principio, porque a mí me interesaba que mis ácidos grasos de mis pacientes fueran eritrocitos, los otros no me interesan. Y él me dijo, mira, aquí tienes la ficha técnica, aquí tienes el modelo, esto es en eritrocito. Ahora hay otro dato que, para los más scavengers, hay otro dato importante que es ácidos grasos en membrana de eritrocito maduro. Bueno, esto ya es realizar el rizo, ¿no? Sí. Hay posiblemente un 15-20% más de utilidad aprovechable. Me parece que es mucho un 15 o un 20, tal vez un 5, tal vez. Y tal vez el coste no justifica tampoco la diferencia. Yo con que sea membrana eritrocitaria, aunque no sea eritrocito maduro, con eso me conformo. Si es de eritrocito maduro, bueno, estupendo. Si no es eritrocito maduro, me conformo. Pero que no sea en sangre, que sea en ácido, en eritrocito, membrana eritrocitaria. Perfecto. Entonces, a ver, preguntas que tenemos por aquí. Nos hablaban de la vitamina D, a ver qué le he perdido, que esto me parecía interesante. Bueno, todas me parecen interesantes, pero esta la han hecho al principio y ahora la he perdido. Bueno, cogeremos otra. A ver, ¿qué se puede hacer para evitar el proceso? ¿Qué se puede hacer para evitar un proceso oxidativo si se consume omega 3? Ah, mira, aquí está la de la dopamina. No, si se consume omega 3, el proceso oxidativo, primero tienes que tomar un omega 3 que venga en una perla o en un frasco en el cual tenga una cantidad de antioxidantes objetivos que eviten su oxidación. Y si tú un omega 3 lo expones al sol, lo expones al oxígeno, va a tener tendencia a oxidarse siempre. Cuando tienes adecuados niveles de antioxidantes paralelos, entonces esto favorece que lo puedas tomar tranquilamente por un tiempo X sin tener ningún problema. Cuando tú lo tomas, entra a un medio interno donde hay un tremendo nivel de estrés oxidativo propio, tenés que controlar el estrés oxidativo paralelamente. Y esto debe quedar de la mano del profesional que lo controla, porque evidentemente no vamos a pedir que los padres controlen esto, porque si hay muchos profesionales que ya no lo controlan, imagínate, es un tema serio. Ahí hay que tener datos objetivos del sistema antioxidante endógeno y de los niveles de antioxidantes de síntesis y los niveles de antioxidantes de absorción externa. O sea, yo tengo pacientes muchas veces que le hemos mandado a medir vitamina C y de laboratorio me llaman diciendo, doctor, tiene 0 vitamina C, ¿cómo puede ser posible? Sí puede ser posible, puede ser posible. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen, ¿cómo se elige el mejor antioxidante? O sea, tipo glutatión, soto, vitamina C. El mejor antioxidante es el que lleva el paciente. Porque, claro, volvemos a lo mismo. Si yo te hago un mosaico del estudio de tu sistema antioxidante endógeno y veo que, por ejemplo, tiene una superóxido dismutasa mitocondrial hecha polvo, aquí donde primero se genera, objetivamente hablando, radicales libres en la mitocondria. Secundariamente la combustión alimentaria, literalmente hablando. Si tú tienes una SO2 mitocondrial deteriorada, la SO2 mitocondrial depende su actividad un 70%, fíjate este dato, de manganeso. ¿Y el manganeso es un antioxidante? No, es un mineral cofactor del sistema antioxidante endógeno de la superóxido dismutasa mitocondrial. Entonces,
Es muy difícil responder eso. Ahora, que sin lugar a duda la mayoría de los niños con trastornos de neurodesarrollo, que yo no he encontrado uno que no tenga vulnerabilidad para intoxicarse con facilidad, llámese fase 2 en cuello de botella, una 1 rápida o estándar y una 2 en cuello de botella. Uno de los más importantes es el glutatión, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Pero no se puede generalizar. Muy bien. Según usted, ¿cada cuánto se debería testar los ácidos grasos? Mira, esto es una pregunta muy buena. Realmente, si nosotros encontramos que aquí hay un desastre de ácidos grasos y hay tolerancia por vía oral y el niño puede tomar las recomendaciones, nosotros en 60 días podemos ratificar objetivamente hablando de que esto cambia 100%. Entonces, cuando hay un desastre tan marcado como el niñito que vimos hoy en la mañana de 67 al ratio, lo haríamos tratamiento y idealmente en 60 y como mucho en 90 días hacerle uno de control que me muestre que esto está corregido. Una vez que esté corregido, no tienes que testarlo cada 3 meses, ni 6, ni una vez al año, siempre y cuando el soporte nutricional paralelo se mantenga en el tiempo y no hay un despilfarro con la alimentación, porque si no, esto al final de cuentas es el producto de lo que está entrando por vía oral, de lo que nos ofrecen los mercados, de lo que terminamos por comer. Perfecto. A ver, voy a hacer ya las últimas preguntas porque creo que ya nos estamos excediendo en el tiempo. Preguntan por aquí, ¿el omega 3 puede ser no adecuado en caso de histamina alta? No, no tiene por qué. La histamina alta actúa como un neurotransmisor excitatorio, genera mucha sintomatología, pero fíjate que cuando nosotros apagamos la sintomatología, o sea, apagamos la sintomatología se deprime porque el efecto es muy de llama corta, según como la adrenalina, muy rápido el efecto. Se sostiene en el tiempo cuando seguimos produciendo histamina. No tendrías que limitar el uso de un buen omega 3, al contrario, podría ser un elemento que vaticine una mejor respuesta. Te lo pongo más fácil, mira, fisiológicamente hablando, la membrana celular vía 5-lipoxigenasa estimula la producción de los leucotrienos B4 que producen histamina, bradiquinina, sustancia anafiláctica lenta. Entonces, una de las formas de atenuar la respuesta suprafisiológica histaminérgica es teniendo buenos niveles de omega 3 en membrana. Si es que es una maravilla, si es que hay que tomárselo. Yo no vendo omega 3, yo no tengo omega 3, yo tomo omega 3 como un condenado y me parece que es algo que nos perdemos los profesionales y el mundo entero. Es una necesidad, es objetiva. Como nadie muere por déficit inmediato, no pasa nada. Pero, tela. O sea que ahí, papás, os recomiendo lo que está diciendo el doctor. O sea, creo que, como siempre lo digo, siempre nos preocupamos muchísimo por nuestros hijos, pero luego nos olvidamos de nosotros mismos. Absolutamente. Entonces, para cuidar a los demás necesitamos cuidarnos nosotros. Así que yo creo que habría que tomar esta recomendación que está haciendo el doctor e incorporarla a todos para seguir teniendo un cerebro brillante como el del doctor. Ya sabéis, 20 años o 15 años de omegas, ya sabéis lo que os pueden dar. Solo que esto empieza a los 17 años estarlo tomando, no antes, ¿eh? No, hombre, no me diga eso, hombre. Yo tenía ya esperanza de pensar que en 20 años, quién sabe. Bueno, yo creo que, a ver, hay muchas más preguntas, pero creo que ya estamos llegando a un punto que el pobre doctor debe tener ganas de descansar. ¿Quiere hacer algún pequeño inciso de algo que quiera que nos llevemos todos en casa así grabado en la frente? Bueno, yo creo que lo más importante para cerrar un poco este capítulo es que tengan en cuenta que el mundo científico está descubriendo que la lipidómica de membranas empieza a ser como una ciencia ómica, una herramienta extremadamente potente en el manejo de muchísimas situaciones clínicas. Teniendo en cuenta que es un elemento troncal, como bien decías anteriormente, no recomiendo solo que los niños tengan un aporte adecuado del mejor omega 3 para ellos, que debe ser elegido de la mano de un profesional competente. Desgraciadamente, esto es lo más importante, porque hoy en día nos pueden vender cosas que no tengan un valor muy adecuado, vamos a llamarlo así. Y lo otro es que no solo sean los niños, sino que el entorno que los rodea, justamente como tú decías anteriormente, o sea, el ocuparse de la situación que genera desde el punto de vista clínico con una amplitud enorme de espectros, ¿cierto? Clínicamente, un niñito con un trastorno del neurodesarrollo infiere tener que dedicar energéticamente mucho a ello y por ende posiblemente sea crucial que el padre o la madre o el contorno celular, iba a decir, fíjate que estoy metido en la célula todavía, el contorno social que lo rodea y que le protege sea también un usuario de estas herramientas, objetivamente hablando. Lo segundo que es importante
es que yo les pediría que toda información que tengan desde el punto de vista genético es importante tenerla en cuenta. Mas tengan en cuenta también que esta información genética se va a multiplicar en su expresión negativa cuando hay un contexto inflamatorio y oxidativo. Por ende, yo empezaría por medir qué grado de inflamación y de oxidación tengo a nivel sistémico antes de tirar de que si tengo una con lenta, una NAC lenta, porque esto nos sirve mucho para luego que arreglemos el entramado que encontremos, poder mantener al paciente promedio. Dicho sea de paso, yo hago estos estudios en pacientes con diferentes patologías, pues no se pueden imaginar el nexo que tiene estas alteraciones con fibromialgia, con fatiga crónica, con síndromes miofaciales, con cuadros de depresión de larga data, con cuadros demenciales en etapas tempranas de la vida. Es impresionante. Esto, la carga tóxica del individuo tiene un impacto sustancialmente negativo. Bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Es como que cuando te compras una casa que ha estado abandonada y que tiene un jardín que era hermoso y está lleno de hierbas. Hay que limpiar primero el contexto, todo lo que se pueda, y estabilizar esos valores. Porque eso actúa como un elemento epigenético que tu constelación genética te la deprime y te la machaca más. Por lo tanto, a veces yo les entiendo, porque, hombre, faltaría más. Doctor, ¿y el panel de metilación no lo ha visto? Tranquilo, tranquilo. El panel de metilación no se va a mover de ahí. Déjalo tranquilito ahí, que ya vamos a llegar a él en algún momento. Porque entrar por el tema de la metilación, por poner un ejemplo, que no solo metilación, pero luego es metilación, acetilación, gluconidación, sulfoconjugación. Es que a alguien se le ocurrió solo nombrar la metilación una y otra vez, y es algo que frecuentemente se insiste de forma casi que como un protocolo rígido, ¿no? Y claro que hay que tener datos, y los datos nos van a ayudar, pero hay que saber que si nosotros controlamos inflamación y estrés oxidativo, entonces epigenéticamente le estamos diciendo a toda esta constelación de alteraciones que podamos padecer, que no se expresen, porque los SNPs se expresan cuando hay estrés oxidativo. ¿Entendéis el concepto? Cuando hay estrés oxidativo hay más expresión de los SNPs. Tú puedes vivir con alteraciones SNPs toda la vida y tener apenas una expresión cuando tienes 30, 40, 50 años. Nosotros lo vemos mucho en patología cardiovascular. Se empiezan a expresar los SNPs y al paciente que tiene 50 años y desarrolló en 5 años una cardiopatía coronaria. Nunca lo había tenido previamente, claro, pero se separó y le llegó la menopausia a la chica. Ha sido tremendamente dramático porque la verdad es que la evolución y la vida ha sido muy negativa con las mujeres, porque perder el ámbito hormonal cerca de los 47, 50 años depaupera tremendamente la salud, y aún así los ginecólogos dicen que es fisiológico. Lo que pasa es que no hay ningún ginecólogo que lo haya pasado. Si los ginecólogos lo pasan, ellos no dicen que es fisiológico. Bueno, anyway, en cualquier caso, señores, cuídense ustedes, que para cuidar a nuestros niños con fuerza mayor igual tenemos que cuidarnos nosotros. Ha sido un agrado, como siempre. Muchísimas gracias, doctor. Voy a decir rápidamente que el doctor lo podéis localizar, porque está todo el mundo preguntando, lo podéis localizar en su clínica Selmedic, ¿verdad? Que la web, ¿cómo sería? Yo lo que pasa es que nosotros tenemos las consultas para marzo del año que viene. Yo siempre le digo a las familias que pidan cita y que el tiempo pasa volando, que aunque parezca que hay mucha lista de espera, vale la pena. Yo soy paciente, mi hija es paciente suyo y lo recomiendo. Definitivamente no tengo nada con el doctor, pero sí que honestamente no puedo hacer otra cosa que recomendar. Es el Medic. Buscarlo, luego ya lo pondremos el link. También si ponen en Google doctor Cubrías, ya van a llegar ahí, ya está. Exacto, pero bueno, ya igualmente pasaremos... Algunas pesadeces venimos diciendo los últimos 20 años, sí que algo hay en Google. Algo hay. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un placer. Cuídense, esperemos verle pronto. Venga, adiós. Gracias. Chao, chao. Gracias.